Padre Santo, Señor, gracias te damos, Rey. Gracias te damos por tu amor y por tu misericordia para con nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, bendito Rey, Señor, porque te plació, Señor, llamarnos, Señor. Nosotros ajenos a los pactos, Señor, ajenos a tu ciudadanía, Señor, ajenos, Señor, de todos los preceptos de todo Rey. Estábamos ajenos, Señor. Y en tu misericordia, Señor, en tu amor, Señor, nos llamaste, Señor, y nos hiciste tu pueblo, Rey Santo, Señor. Te bendecimos, Rey, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por ese nuevo pacto en Cristo Jesús, Señor. Gracias, Señor, porque cambiado el sacerdocio, Señor, es necesario que haya cambio de ley también, Señor. Gracias porque ahora tu ley es espiritual, Señor, bendito Rey. Y tú dijiste, Rey Santo, Señor, oíste que fue dicho, Señor, no adulterarás. Mas yo os digo que cualquiera que desea en su corazón a una mujer ya adulterado, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque nos haces perfectos, Señor. En el nuevo pacto, Señor, hay perfección, Señor. En el nuevo pacto, Señor, bendito Dios, Señor, hay santidad, hay pureza, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor, porque tu pacto es perfecto, Señor, bendito Rey, Señor. Gracias. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor, porque nos diste también cabida a nosotros, Señor, a un pueblo, a un redil, Señor, cuando tú lo dijiste, Señor. También tengo otras ovejas en otro redil y también tengo que ir por ellas. Señor, gracias, porque estás hablando de nosotros, Señor. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor, por tanto amor derramado, Señor, en nuestros corazones a través del Espíritu Santo de Dios, Señor. Te bendecimos, Rey Santo, Señor, y te exaltamos, Rey. Gracias, Rey Santo, Señor, por todo lo que tú estás haciendo con nosotros, Señor. La manifestación tuya, Señor, en nuestras vidas, Rey Santo, Señor. Tu gloria, Señor, manifestada en nuestras vidas, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Señor, porque tú, Señor, bendito Dios, nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, Señor. Nos escogiste, Señor, para ser adoptados hijos tuyos, Señor. Nos escogiste, Señor, para la alabanza de tu gloria, de tu majestad, Señor. Nos escogiste, Señor, para que fuésemos santos y sin mancha delante de ti, Rey. Gracias, Señor. Que no nos olvidemos, Rey, porque para esto fuimos escogidos, Señor. Para esto fuimos llamados, Señor. Gracias, Señor, porque nos llamaste de entre todos los pueblos, Señor, y nos escogiste, Rey. Te bendecimos, Señor, por ese privilegio, Señor, de la salvación a través de Cristo Jesús, Señor. Y tú nos dices, Señor, que cuidemos esta salvación tan grande, Señor. Y aún más, Señor, nos diste unas obras, Señor. Nos encaminaste en unas obras, Señor. Y aún nos diste gloria, Señor. Aleluya, Señor. Gracias. Gracias porque aún dejaste al Santo Espíritu de Dios que nos conduzca por el mismo camino que anduviste, Señor, y ayudarnos a recobrar la imagen y la semejanza tuya, Señor Jesús. El postrer Adán. Gracias, porque vivificaste nuestro espíritu, porque nos diste vida en ti, Señor Jesús, porque tú eres el autor de la vida.
Gracias. Y nos diste vida para glorificarte, para glorificar al Padre, para exaltarte y magnificar tu santo nombre, Señor, en medio de los pueblos, en medio de los santos, en medio de las naciones, Señor. Gracias te damos, Rey. Gracias, Santo Espíritu de Dios, por tu obra, Señor, en nuestras vidas, Rey. Gracias. Y te colocamos la palabra, Señor, que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, que entra y separa el alma del espíritu y de las coyunturas, Señor, y los tuétanos, Señor, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, Señor. Te colocamos tu palabra para que haga obra en nuestras vidas, Rey. Rey Santo, Señor. Edifica, Señor. Edifica, Rey Santo, porque si Yahvé no edifica, Señor, en vano edifican los edificadores. Así lo dice tu palabra, Señor. Si Yahvé no edifica, Señor, en vano edifican los edificadores, Rey Santo, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Eres grande, Rey. Que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Rey Santo, Señor. Y que tu Santo Espíritu traiga la enseñanza, traiga la revelación, la sabiduría, el entendimiento, la comprensión hacia lo que tú nos quieres hablar, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Rey Santo, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, el Señor los continúe bendiciendo en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, y que sea prosperada su alma, así como prosperan todas las demás cosas en sus vidas, mis hermanos. Y el otro día nosotros estábamos hablando acerca de la gloria de Dios y de que el Señor nos había llamado para manifestar su gloria. Nos había llamado también ahí en Juan 15, versículo 8, nos dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis asimismo mis discípulos. Mire, hermanos, aquí el Señor nos está diciendo, porque el Señor Jesús dice que el Padre es el labrador y que Él es la vid, o sea, el árbol que produce uvas. Y nosotros somos los pámpanos, o sea, las ramas. Y Él dice que nosotros debemos de llevar mucho fruto, debemos de producir fruto. Y Él dice también, lo que estábamos leyendo ahora, que así es que glorificamos a nuestro Padre, en que llevemos mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces son dos cosas en las que glorificamos al Padre, mis hermanos, en que usted sea discípulo de Cristo Jesús. Y el Señor Jesucristo tiene una premisa, y Él dice que si no nos negamos a nosotros mismos, que si no tomamos la cruz y si que no lo seguimos, entonces no podemos ser sus discípulos. El Señor dice aún: el que toma la mano al arado y mira hacia atrás, tampoco es digno de ser su discípulo. Y esto quiere decir, hermanos, que nosotros debemos de prestar atención a este llamamiento santo que el Señor nos ha hecho. Y más cuando el Señor ya se ha manifestado y ha mostrado lo que somos en Él y la obra que debemos de hacer. Y entonces en el versículo 16 dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca,
para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Y entonces en el versículo 8 nos está diciendo a nosotros el Señor que de esta forma glorificamos al Padre, en que llevemos mucho fruto y que seamos sus discípulos. Y después el Señor nos dice que Él nos eligió a nosotros y que Él nos eligió y nos puso para que llevemos, ¿sí? Para que vayáis y llevéis fruto. Y eso lo estamos hablando en el tema anterior acerca de la gloria de Dios y las diferentes glorias de Dios y cómo Dios daba la gloria a hombres. Y mirábamos al rey David, cómo le daba la gloria, le dio gloria al rey David. Vimos la gloria del Señor Jesús. Hoy estaremos viendo un tema acerca de nosotros, los hijos de Dios, cómo debemos de llevar esta gloria. Y esta gloria, hermanos, tenemos que tener cuidado con esta gloria, porque no es nuestra. Y el Señor mismo lo dijo: yo no le doy la gloria a ninguno de los dioses hechos de manos de hombres. Y el Señor Jesucristo dijo que Él nos había dado la gloria que le dio el Padre al Señor Jesucristo. El Señor extendió esa gloria para con nosotros también. Y entonces el Señor está diciendo: os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Déjeme decirle, mi hermano, que si usted ya está en una misión y usted ha sido enviado, es importante que usted esté llevando fruto. Y el Señor dice: y vuestro fruto permanezca. Es solamente, mi hermano, que usted, el Señor le diga que vaya y predique a una iglesia, que vaya y hable en una iglesia, que vaya y profetice y diga esta palabra en esta iglesia, hermano. Es solamente que el Señor lo lleve, lo envíe, y usted debe llevar fruto. Y que ese fruto del Espíritu Santo en su vida permanezca. Y así, de esta forma, el Señor concede todo lo que pidamos en su nombre. Y en el capítulo 17, el Señor dice que Él nos ha dado su gloria. El Señor nos dice que esa gloria, en el versículo 22, dice: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos unos. O sea que la gloria que el Señor nos da es para que seamos uno con Él. El Señor nos dice que el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Pero aún el Señor, cuando nos da su gloria, cuando manifestamos su gloria, es para que seamos uno con Él. Así como lo dice: la gloria que me diste, yo les he dado para que seamos uno, así como nosotros somos uno. La gloria es del Señor y no la podemos, óigalo bien, no se la podemos quitar. No podemos vanagloriarnos, porque allí nos hemos separado de Él. Y allí es donde está el peligro. La gloria que el Señor nos ha dado es para que seamos uno con Él, para que hablemos lo que Él nos dice, para que nosotros hagamos lo que Él nos muestra que hagamos. En el versículo 23 dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también
a mí me has amado. Esto es la unidad. Lo que el Señor dice, la gloria que me diste, les he dado para que seamos uno. No solamente Jesucristo y yo, Carlos Enrique. Y entonces, mis hermanos, nos está diciendo de que debemos de ser en unidad los tres: el Padre, el Hijo y mi persona, en la guianza, en la obra del Espíritu Santo, tanto en mi vida como aún para manifestar su gloria en el lugar que se ha enviado. Entonces mi hermano, él dice: yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Aleluya. No es solamente para que manifestemos su gloria, sino para que también veamos la gloria del Señor Jesús. Esto es precioso, mi hermano, pero como le digo, también es muy delicado. Es muy delicado porque no nos debemos de olvidar de que su gloria Él la comparte con nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque no somos ídolos. No somos dioses con D pequeña. Él no la da a esculturas. Su gloria no la comparte, no la da a los dioses. Nos las ha dado a nosotros, así como el Señor Jesús lo habló. Y entonces allí es el punto que nosotros debemos entender, hermano, que esa gloria que el Señor nos da es una gloria que nosotros debemos de cuidar. En la palabra de Dios, en Hebreos capítulo 2, versículo 7 nos dice: le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetadas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. Vemos como al Señor Jesús lo coronaron de gloria a causa del padecimiento de la muerte. Y hermano, es importante entonces que entendamos que a nosotros también nos coronan de gloria, pero tenemos que pasar por la muerte de la cruz. Así como el apóstol Pablo dijo: estoy crucificado juntamente con Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto es negarme a mí mismo, que lo hemos hablado anteriormente en el discipulado de Esther, en el discipulado de Nicodemo y en el discipulado de este ciego de Jericó. Y debemos de entender, hermano, tenemos varios ejemplos, el discipulado de Job, tenemos varios ejemplos acerca de este discipulado, que aún el apóstol Pablo también pasó por ese mismo discipulado. Hubieron varios hombres que el Señor nos muestra de su discipulado. De José también nos muestra ese discipulado. Y
hermano, es importante que nosotros pasemos por ese discipulado de negarnos a nosotros mismos. Es importante. ¿Sabe por qué? Porque hubieron hombres que también no pasaron por ese discipulado y se vanagloriaron ellos mismos de lo que el Señor les había entregado, el Señor les había dado, y tuvieron unas consecuencias. Entonces, mis hermanos, el Señor Jesucristo fue coronado de gloria, y que fue menor que los ángeles, un poco menor que los ángeles, y coronado de gloria y de honra. Pero, como nos dice las Escrituras, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Gracias, Señor Jesús. Y hermano, cuando nosotros muramos y resucitemos, en ese nacimiento del Espíritu que el Señor le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de la palabra, o sea, del agua, y tienes que nacer del Espíritu para tener una guianza del Espíritu. Importantísimo tener esa guianza del Espíritu. Y vemos la palabra de Dios en Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aleluya. Esta fue la labor que el Señor hizo por nosotros. Y Él era el resplandor de la gloria. Y era la imagen misma de su sustancia. Pero aún, como dice Filipenses, que se despojó de ser Dios. Y aún siendo hombre, se humilló a ser siervo, o sea, esclavo. Y aún en esa condición de esclavo, se humilló para morir, y morir en muerte de cruz. Y hermano, el morir en la cruz, en la muerte de cruz, era como si uno fuera condenado a la silla eléctrica o a la inyección letal por ser la persona más mala que le condenaron a muerte. Asimismo le sucedió al Señor Jesús. Pero todo lo hizo para que aún Él fuera glorificado y para que se sentase a la diestra de la majestad en las alturas, con un nombre sobre todo nombre, de gloria y honor. Y asimismo nosotros, hermanos, debemos de entender que nosotros debemos seguir esas pisadas para recibir también esa gloria, para recibir ese llamamiento santo y glorificar al Padre, y sea glorificado también el Hijo, mis hermanos. Entonces, en Hebreos capítulo 3, versículo 3 nos dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Aquí nos está diciendo que Moisés también tuvo una gloria.
Pero esa gloria de Moisés se desvaneció y por eso tuvo que colocarse ese velo en su rostro para que los hijos de Israel no le vieran en qué momento se desvanecería su gloria. Y sabe una cosa, mi hermano, la palabra de Dios nos dice que cuando el velo les sea quitado a los israelitas, a los judíos, entonces podrán ver al Mesías, porque ese velo de Moisés también lo tienen ellos y no les deja ver la verdad, no les deja ver al Mesías, pero aún el mismo Señor les quita ese velo para que puedan caminar en el Mesías Rey. Y entonces aquí nos está diciendo que Moisés tenía una gloria, porque de tanta mayor gloria que Moisés es estimado el Señor Jesucristo. Entonces hay unos que se quedaron glorificando a Moisés todavía, hermanos, y hay unos que estando glorificando a Cristo Jesús, después le meten a Moisés, que es de menor gloria. ¿Te das cuenta, hermano? Entonces, importante, porque Moisés fue siervo. Óigalo bien, a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo Jesús, como hijos sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza, o sea, la fe y el gloriarnos en la esperanza, o sea, la paciencia igual también, hermano. Entonces, entendamos que hubieron hombres que tuvieron gloria y supieron llevar la gloria, pero también hombres donde su gloria se desvaneció también. Moisés tuvo gloria, pero se desvaneció también. ¿Por qué? Porque aún, hermanos, él no pasó, él no pudo terminar el llamamiento que le fue hecho de llevar al pueblo de Israel hasta la tierra prometida. El Señor, por haber desobedecido un mandato donde operaría la fe, cuando le dijo, háblale a la roca y producirá agua, era la fe. Pero falló en la fe y golpeó la roca salió agua, pero el Señor le dijo, no entrarás a la tierra prometida. Y aún el Señor después, en 2 Corintios nos habla del ministerio de la condenación y nos habla del ministerio de muerte, de lo que es ese ministerio de Moisés. ¿Por qué? Porque la ley, ¿sí?, es la manifestación. Con la ley se manifiesta el pecado y el pecado siendo manifestado da a luz la muerte. Entonces, mis hermanos, es importante que nosotros entendamos que tenemos una gloria y podemos ver, mis hermanos, en Génesis 45 a José, y desafortunadamente no tenemos el discipulado de José en audio, pero lo estuvimos analizando, ¿sí? El discipulado de Moisés, hermano, eso fue bien tremendo porque empezó con los sueños que el Señor le dio a José y aquellos sueños que sus hermanos se levantaron contra él y aún su padre porque no entendía bien aquellos sueños, aquella palabra que el Señor le estaba diciendo a Josué de quién sería, mis hermanos. Y si recordamos, los sueños eran los atados de trigo que se doblaban ante el atado de Josué que estaba en el centro. Y entonces por eso los hermanos se levantaron y después se soñó del sol y la luna, o sea, tanto el papá como la mamá y las 12 estrellas que le hacían la venia a José.
Y el papá también se enojó, lo supo, interpretó el sueño. ¿Qué estás diciendo? ¿Que tu padre y tu madre también se inclinarán ante ti? Y hermano, nosotros conocemos que desde allí los hermanos de José empezaron a llamarle el soñador de sueños. Y ese hombre caminaba rectamente, pero también necesitó ser procesado. Y los hermanos lo iban a matar y lo vendieron. Usted se puede leer la vida de José aquí en Génesis desde el 37 en adelante. Usted puede leer la vida de José. Y fue vendido a los ismaelitas y los ismaelitas lo vendieron en Egipto. Y allá en la casa de Potifar, que lo compró, su mujer quería acostarse con él. Y él se guardó en dignidad y fue llevado a la cárcel. En la cárcel interpreta sueños y le dice al copero y al panadero que se acuerden de él. Y más aún del copero, porque el panadero murió. Y el copero, cuando el faraón se soñó acerca de las vacas gordas y las vacas flacas, y cuando soñó de las espigas de trigo gordas y las espigas flacas, debiluchas, llamaron a José y lo colocaron como administrador y lo colocaron como señor, hasta que cuando viene lo que es la producción grande de las 7 años de las vacas gordas, y producen, y después viene el tiempo de las vacas flacas, que era la hambruna, y toda la tierra estaba en hambre, y solamente en Egipto había aquella abundancia de comida. Y fueron los hermanos de José. Y allí usted puede leer todo ello, mis hermanos. Y quiero leer en Génesis 45, en el versículo 7, le dice el Señor, José le dice a sus hermanos: Dios me envió delante de vosotros. Óigalo bien. Y eso es importante que usted lo entienda, porque usted pudo haber sido el primero en su familia de que conoció el Señor, o sea que lo enviaron adelante. Pero ¿para qué lo envían adelante? Para preservar la posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación. Hermano, cuando usted va adelante, a usted lo llaman, y usted es el primero en su familia, es porque el Señor ve en usted que usted es capaz y que usted va a dar vida a sus familias y le va a dar liberación. Versículo 8. Así pues, no me enviaste acá vosotros. O sea, cuando lo vendieron y cuando estuvo en Egipto, dice: no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón. ¿Se da cuenta? Por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto, que en ese tiempo era la potencia. Entonces en el versículo 9 dice: daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí, vuestros ojos ven
y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. En el versículo 7 está diciendo, José está diciendo, haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto. Esta gloria fue la gloria que el Señor mostraba en sus sueños, que las estrellas de los cielos, que la luna y el sol se postraban ante él, que los manojos, los atados de trigo, se postraban ante el atado de José. Esa era la gloria. Y aquí José reconoce la gloria que el Señor le dio allí en Egipto, haciéndolo padre del faraón, hermano, haciéndolo padre, sí, y señor de todo Egipto, señor de la casa del faraón y gobernador de toda la tierra de Egipto. Era el segundo del faraón. Y entonces, mi hermano, si nosotros miramos, José tuvo que ser procesado primero. José tuvo que andar en el discipulado de Jesús, mi hermano. José tuvo que caminar en todos aquellos momentos de negarse a sí mismo, de tomar la cruz, de morir, de resucitar de entre los muertos y manifestar la gloria del Señor. Un hombre que no tuvo venganza contra sus hermanos, un hombre que los perdonó, un hombre que dice aquí, hermanos, después, en el versículo 14, dice, y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Y se oyó la noticia en la casa del faraón diciendo, los hermanos de José han venido, y esto agradó en los ojos del faraón y de sus siervos. Estaban agradecidos con José. Pero si vemos a un José, hermano, lloraba con sus hermanos, pero José tuvo entendimiento, mi hermano, de esos padecimientos, tuvo entendimiento de todo lo que dice, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y José tuvo entendimiento porque él lo dice, hermanos, él lo dice, todo esto era porque el Señor había determinado para mí esto. No fueron ustedes, sino que fue Dios que me ha puesto aquí. Entonces, mi hermano, entendamos lo que estás padeciendo. Entendé todo aquello que te está pasando y es para manifestar la gloria del Señor. No te amargues, te dice el Señor. No te amargues, porque soy yo el que te estoy procesando. Soy yo el que estoy haciendo la obra y yo te he dicho lo que vas a hacer. El Señor te lo está diciendo. Yo te he dicho qué es lo que tienes que hacer y no te amargues de las cosas que estás pasando. Mira a mi hijo José. Mira a mi hijo. A mi hijo, a mi único hijo, al unigénito mío, míralo también. Y mira a todos aquellos que están caminando, mira a los discípulos, mira a todos aquellos que están caminando. Tú no eres el único que está padeciendo. El Señor nos enseña, mis hermanos, el caminar sobre esta tierra
haciendo una obra, haciendo la voluntad de Dios. Y el Señor mismo nos enseña, mi hermano, nos dice en su palabra, en Juan 5:41, dice: gloria de los hombres no recibo. ¿Y cómo tú recibes la gloria de los hombres? Sería la pregunta. ¿Cómo recibes tu gloria de hombres? Cuando te has puesto en el ministerio sin que el Señor te haya llamado. 2 veces me ofrecieron local y asientos para que yo empezase a predicar la palabra. Pero dije, no, el Señor no me ha llamado aún a hacer su obra. Hasta cuando el Señor utilizó un profeta y le mostró visión y le mostró de nuestra partida, donde estábamos colaborando en ese lugar. Y el Señor nos dijo: levanta obra en mi nombre. Gloria de hombres no recibo, dice el Señor. Y mira cómo estás recibiendo gloria de hombres. Mira a ver cuánto te alaban y te enorgulleces. Mira a ver cuánto te pones altivo. Mira a ver tu altivez de algo que el Señor te ha revelado, de algo que el Señor te ha mostrado. Mira la altivez, mira cómo actúas. El Señor dice en el versículo 43, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Y está hablando del anticristo y le está hablando al pueblo de Dios, a la nación de Israel. Que si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Y hermano, nosotros podemos ver cuando el Señor empezó su ministerio y que cuando Juan el Bautista, este sacerdote de Dios Altísimo, este es un sacerdote de la estirpe levítica, ¿sí? Aarónica, ¿sí? Este Juan el Bautista, cuando lo bautizó, se abrieron los cielos y vino el Espíritu Santo que descendía como paloma sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esa es la gloria de parte de Dios que nos da. Y en Mateo 17, allá en el monte de la transfiguración, y hermano, es importante que puedas entender que ahí se apareció Moisés y Elías hablando con él, que es la tipología de la ley y de los profetas. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. El Señor Jesús era el cumplimiento de lo profético, de los profetas, de lo que habían hablado los profetas, y él era el cumplimiento de la ley de Moisés. Él cumplió toda la ley de Moisés, y por eso es que el Señor le dice y le da gloria y le dice: a él oíd. O sea, Moisés no, Elías no, los profetas no. Yo soy el cumplimiento de los profetas, yo soy el cumplimiento de la ley, el yo soy. Y dice: a él oíd. Y la última voz que el Señor habla es cuando Él está anunciando su muerte, y lo podemos mirar en Juan capítulo 12, versículo 27, y el Señor dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto
he llegado hasta ahora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y habían oído la voz decían que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Aquí lo había glorificado anteriormente y lo volvería a glorificar nuevamente. Es necesario, mi hermano, para que tú y yo seamos glorificados, para que tú y yo desarrollemos el ministerio, la obra encomendada, las obras de justicia en gloria, así como José, así como el Señor, manso y humilde de corazón, así como el Señor trabajó con José, así como trabajó con Josué. ¿Usted cree, mi hermano? 40 años en el desierto, esperando en el Señor para entrar a la tierra prometida. Y lo que él no se esperaba, sucedió. Él fue el que llevó al pueblo a la tierra prometida y no Moisés. Mi hermano, aquí podemos ver lo que es la ley, que son por obras, y la gracia, que es por fe. Y Josué creyó y entró a la tierra prometida. Pero estuvo esperando 40 años en el desierto, y donde vio mucha gente morir, y vio a Aarón, a María y a Moisés morir allí en el desierto. Mi hermano, la palabra de Dios también nos enseña acerca de un hombre, Nabucodonosor. Nos muestra de un hombre que el Señor también lo llevó en gloria. Pero si nosotros miramos en el capítulo 4, este hombre fue el que echó al horno de fuego a los 4 amigos de Daniel, a Misael, a Ananías y a Azarías. Los echó al horno de fuego porque no se postraron ante la imagen que él hizo. Y ahí reconoció, porque él vio a un cuarto que parecía a los hijos de los dioses. Y entonces podemos ver que Nabucodonosor entendió y exaltó, y allí nos dice en el capítulo 3 nos dice que fue Dios el que les dio gloria y los colocó en unos lugares de eminencia a los amigos de Daniel, a Misael, a Ananías y a Azarías. Y entonces, después, hermanos, muestra cuando Nabucodonosor tiene un sueño y que lo turba. Lo podemos ver en Daniel capítulo 4, versículo 10. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y
En sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuerte y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitad el follaje y dispersad sus frutos. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de su raíz dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y con bronce, entre la hierba del campo sea mojado, con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre las hierbas de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Nabucodonosor, mis hermanos, estaba pidiendo la interpretación y había llamado a todos aquellos servidores de Satanás, por no decirlo más así, y aún llamó a Daniel, porque ninguno de ellos pudo interpretar eso, y le dijo a Daniel que por favor le interpretara ese sueño, que por favor le dijera. Y entonces Daniel dice aquí su palabra que estuvo como 1 hora en silencio, y Nabucodonosor le dice que no se turbe. Y después Daniel empieza a hablar y le dice: el árbol que viste en el versículo 20, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh Rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que decía del cielo: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado como con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh Rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor el Rey, que te echarán de entre los hombres, y como bestia del campo será tu morada, y como hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. En cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. O sea que en Nabucodonosor se manifestaba una altivez, y se manifestaba su gloria, la gloria de él mismo, y que él mismo había hecho todo ese imperio, y todo lo que tenía era por causa de él. Y el Señor le estaba diciendo: para que reconozcas que el cielo es el que gobierna, para que sepas que Dios, el Altísimo,
tienes dominio en el reino de los hombres. Hermano, hay que tener mucho cuidado con la gloria de nuestro Dios que nos da a nosotros, en las habilidades, en los dones, en los talentos, en todo ello, en lo que tenemos, ¿sí? Sea que tengamos una empresa productiva y todo ello, dejemos de tener en cuenta que esto viene es del Señor. Y entonces Daniel le da un consejo. En el versículo 27 dice: por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia. Óigalo bien. Tus pecados redime con justicia. No con la sangre del cordero, no con los machos cabríos ni nada de eso, porque están en Babilonia. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, o sea, un año, paseándose por el palacio real de Babilonia, o sea, como que se le olvidó lo que le había dicho el Señor. Y saben, mis hermanos, nosotros diariamente estamos hablando, estamos colocando la palabra profética a nuestros hermanos en la iglesia. De todo lo que el Señor nos ha estado hablando, lo estamos colocando diariamente para que no se nos olvide lo que el Señor nos ha hablado. El Señor mismo nos dijo: lean las profecías, lean lo que yo les he hablado para que no se les olvide. Habló el rey, dice aquí en el versículo 30, que pasado 12 meses se estaba paseando el rey de Babilonia. Versículo 30, y habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaban las palabras en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el rey ha sido quitado de ti, y entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En esa misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las aves. Esto fue lo que le pasó a un rey engloriarse de todo ese reino, de todo lo que era Babilonia. Mis hermanos, hubieron otros hombres en que se gloriaron. Otros hombres que se gloriaron, y aún hay hombres que se están gloriando de lo que el Señor les ha dado, de sus ministerios, de los dones espirituales. Es muy delicado robarle la gloria al Señor. Y por eso es importante que tú seas sanado, mi hermano. Mira que Daniel le había dado el consejo un año antes de que sucediera todo esto. Le había dado el consejo. Él conoció la obra de Dios en estos 3 muchachos, en Misael, Ananías y Azarías. Sin embargo, no le bastó. Igual que el faraón que le tocó a Moisés,
ese tampoco glorificó al Señor, sino que se gloriaba en su poder, porque era un imperio en ese tiempo. Aquí Nabucodonosor también era un imperio en su tiempo. Que el tiempo que el Señor nos da sea también su tiempo, y que operemos en el consejo, que operemos en la guianza del Espíritu Santo, en el consolador, en el ayudador, en el enseñador, el Espíritu Santo de Dios, nuestro guiador, el que nos forma y nos da la imagen de Cristo Jesús. Oh Rey Santo, gracias. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Rey Santo, Señor. A que seas tú el que nos guíe. Al que vayamos donde tú nos envíes y llevemos el fruto para que el Padre sea glorificado. Y que un día, Señor, podamos escuchar tu voz. Este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Oh Rey Santo, gracias, Señor, porque esperamos en ti, Señor. Esperamos, Señor, ser levantados en gloria y estar contigo por siempre, Señor. Bendigo a mis hermanos, bendigo sus familias, bendigo sus ministerios, bendigo su sacerdocio. Y no te olvides que necesitamos ser formados para manifestar su gloria y su poder y permanecer con Él por siempre. En el nombre de Cristo Jesús te bendigo, mi hermano. Amén y amén.